Programa teológico pastoral, conducido por el Padre Gabriel Palavicini. El segmento doctrinal sobre el matrimonio y la familia. Hemos venido hablando en los anteriores programas sobre estos aspectos teológicos del sacramento del matrimonio. Hemos venido también presentando esta doctrina sobre la relación que hay entre la creación, los orígenes y el momento de la redención operada por Cristo. Nuestro interés, pues, por entender el amor humano desde sus orígenes, no es ajeno al acontecimiento de la Pascua del Señor, de su resurrección. De ahí que, volviendo nuestra mirada a los orígenes, a los albores de la naturaleza, es necesario para cada uno de nosotros porque existe un camino de ida y vuelta como un círculo luminoso entre la revelación pascual de Jesús con la verdad creatural original del matrimonio. Así, hemos dicho cómo la Pascua de Cristo, cómo desde el centro de la fe pascual, se aclara el matrimonio desde el principio. Y es que Cristo, queridos hermanos, revela con la Pascua su gloria y su destino último, pero también revela el origen, confirmando su bondad y revelando también los horizontes. Y de aquí podemos deducir que si el cuerpo de Jesús tiene su origen en el Padre, si Cristo ha venido para hacer la voluntad del Padre, también se entiende que Adán y Eva en el paraíso fueron formados de las manos paternas de Dios. A la luz, pues, del nuevo cuerpo de Jesús, con el cual también Él edifica a la iglesia, se descubre la unión que hay en una sola carne y se aclara en la Pascua cuánto puede dar de sí la generación de la carne, ya que toda carne está llamada a llevar tal fruto para llegar hasta el fin de los tiempos, a dar el fruto que el Señor mismo se merece. Jesús, pues, recorre el camino de todo amor humano. Jesús usa el camino del amor humano usando precisamente las categorías primordiales del hijo, del hermano, del esposo. A propósito, es hermoso cómo el tema del amor humano pertenece al núcleo de la predicación del precursor del Señor, San Juan Bautista, que incluso llegará a dar la vida por defender su verdad. La verdad del amor. Es por eso nosotros conocemos muy bien, si leemos el Evangelio, de que Juan el Bautista denunciaba el adulterio de Herodes. Y de ahí San Beda, el venerable, dirá, que este es un padre de la iglesia, dirá que San Juan Bautista es un mártir, aunque en sentido estricto no muere por confesar a Jesús, ya que Jesús, al ser la verdad, Juan Bautista muere por él, muere por la verdad. Un detalle muy hermoso que lo hemos escuchado incluso en el Evangelio de la Misa de estos días, está que si Jesús es el Mesías, también se presenta como el esposo para el pueblo de Israel. Por eso Juan Bautista dice esa hermosa frase: yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y esto tiene un significado para la Biblia, tiene un significado esponsal, porque el desatar las correas de las sandalias era una prerrogativa de quien pretendía tomar una mujer, que pretendía esposar a una persona, y esto según la usanza o según la ley del levirato. Sabemos o aclaramos que la ley del levirato era una costumbre o ley que contempla que podía contraerse matrimonio entre un hombre y la viuda cuyo esposo había muerto. Y si este esposo no había dejado descendencia, entonces el hermano del esposo tenía que casarse con la viuda, con su cuñado, pues en pocas palabras.
Y claro, la ley del levirato contemplaba este aspecto de desatar las correas de las sandalias. Y si Juan Bautista dice esto, que no es digno de desatar las correas de Jesús, es porque precisamente Jesús, el Mesías, es el esposo de Israel. De ahí que Juan el Bautista anuncia y en él se descubre la verdad primigenia del amor esponsal y la plenitud de ese amor. El matrimonio, pues, como realidad creada, se conocerá como sacramento de la creación en palabras de este gran santo de nuestro tiempo, San Juan Pablo II. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 5, se nos dice: y se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Si nosotros leemos el libro del Génesis, para entender este pasaje, nos encontramos con dos relatos de la creación. El primero, que va desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4, que nos describe ordenadamente día tras día la aparición de los seres. Todo se centraliza en una cumbre, en una cima, que es que Dios crea al hombre, lo crea varón y mujer, lo crea a su imagen y semejanza, y así esta historia desemboca en el descanso divino, en el séptimo día. El otro relato, el segundo relato de la creación, que está en Génesis capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, aquí el ser humano, aquí el hombre no aparece en la cumbre, sino en el centro, rodeado por el jardín del Edén, sacado del barro, respirando el soplo insuflado por Dios. Adán, pues, es modelado primero. En este segundo relato después vienen los animales y la historia desemboca en la aparición de Eva, ayuda que corresponde al hombre para que formen ambos una sola carne. Jesús, pues, en esta respuesta que da a los fariseos del Evangelio de Mateo que hemos proclamado, presenta unidas ambas narraciones. Los creó hombre y mujer. El versículo corresponde al primer relato. Y cuando culmina Jesús diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, hace referencia al segundo relato que está en el capítulo 2 de Génesis, versículo 23. Entendiendo, comprendiendo un poco este tema de la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios, es clave del primer relato la creación del hombre, varón y hembra a imagen de Dios. Y dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia, queridos hermanos, presenta la sexualidad como parte del mundo salido de las manos de Dios. De ahí que lo sexual se separa así de lo divino. Y es que en este aspecto nosotros debemos de considerar que en muchas culturas el acto conyugal, por ejemplo, se veía como una realidad sagrada, como un éxtasis que llevaba al hombre más allá de sí, poniéndolo en contacto con una divinidad, con una gran fuerza vital. Aquí el problema surge cuando se une directamente lo erótico con Dios, ya que se pierden los aspectos claves de la experiencia humana, corrompiéndola ciertamente. Es decir, que si la sexualidad nos hace ella misma dioses, entonces deja ya de ser la sexualidad un signo y un camino para alcanzar la plenitud. Si la sexualidad promete tanto, si la sexualidad fascina tanto y cautiva,
es por el vínculo interpersonal que establece a través del encuentro con la persona amada. Por eso el impulso sexual es distinto a los otros impulsos, como el hambre, como el tener sed, porque hay unas referencias a una persona. Y cuando el ser humano descubre la dignidad del rostro y el cuerpo del cónyuge, es ahí donde la sexualidad se abre a la trascendencia. Por eso, divinizar lo sexual en sí mismo significa cancelar a la otra persona, utilizarla como mero medio para la propia exaltación. Y esto es lo que estaba presente en muchas culturas, por ejemplo, lo que se llamaba la prostitución sagrada. Esta práctica usaba a la mujer para alcanzar un éxtasis religioso, pero también revela el desprecio por la persona concreta que se esconde en este enfoque. Es lo que el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es número 4 dice. En efecto, las prostitutas que en el templo debían proporcionar el arrobamiento de lo divino no son tratadas como seres humanos y personas, sino que sirven solo como instrumentos para suscitar la locura divina. En realidad, no son diosas, sino personas humanas de las que se abusa. El Papa abordó la importancia de las madres en las familias, la sociedad y la Iglesia, y señaló que toda persona humana debe la vida a una madre y casi siempre debe a ella mucho de la propia existencia sucesiva, tanto en la formación humana y espiritual. Y decía también el Papa Francisco, una sociedad sin madre sería una sociedad deshumana, porque incluso en momentos peores, la ternura, la dedicación, la fuerza moral de la madre está presente. Ellas saben testimoniar todos estos valores, incluso en peores momentos. Hablando también de María, la Madre de Dios, nos dice, meditando el pasaje de la Epifanía, cuando los magos llegan a Belén, con su visita los magos encontraron al niño con su madre y postrándose le rindieron homenaje. Es la madre que luego de haberlo generado presenta el Hijo al mundo. Ella nos da a Jesús. Ella nos hace ver a Jesús. Queridas madres, gracias por lo que son en la familia y por aquello que dan a la Iglesia y al mundo. Escuchemos un extracto como reportaje de las palabras del Papa Francisco y algunos pensamientos para la familia. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos con el tema de la familia, meditando la figura de la madre. Todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre estas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad. Ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente, a pesar del eximio ejemplo de la Madre de Jesús. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad, y sin embargo ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos, son el antídoto al individualismo, las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Óscar Romero definió como martirio materno, una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber, ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan aún. Sin ellas no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia fe. Encomendamos a la Santísima Virgen María, a todas las madres, agradeciéndoles lo que son y lo que ofrecen a la familia y la Iglesia. Dios los bendiga. Pensamientos del Papa Francisco
que inspiran a las familias. El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios. Todas necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. Para rezar en familia se requiere sencillez. Cuando la familia reza unida, el vínculo se hace fuerte. Homilía de la misa del Encuentro de Familias que se realizó en Roma en octubre del año 2013. Si el amor es una relación, se construye como una casa. No querrán construirla sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios. La familia nace de este proyecto de amor que quiere crecer como se construye una casa, que sea lugar de afecto, de ayuda, de esperanza. Palabras a los novios que se reunieron en la plaza de San Pedro en San Valentín. Hoy la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es a reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia. Ser familia hoy, lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. Palabras dirigidas a los obispos el 20 de febrero en un encuentro que trataba el tema de la familia. El matrimonio es un largo viaje que dura toda la vida y necesitan la ayuda de Jesús para caminar juntos con confianza, para acogerse uno al otro cada día y perdonarse cada día. Y esto es importante en las familias, saber perdonarse, porque todos nosotros tenemos defectos, todos. Encuentro de Familias en Roma en octubre del año 2013. En su programa La Familia, el camino de la iglesia, para todos ustedes presentamos el segmento teológico pastoral. Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la pastoral familiar, que es también una carencia, es que hoy es urgente, es preciso enseñar a amar de una manera concreta a los jóvenes. La pregunta que surge entonces, ¿qué significa enseñar a amar? ¿Qué es, pues, el amor para que se deba decir que hace falta aprender a amar? Y es que, queridos hermanos, el amor no es una idea. Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica Dios es amor, en el numeral 1, nos dice de que el amor no es una decisión ética, sino es una experiencia, un encuentro con una persona, con un acontecimiento que da a nuestra vida un nuevo horizonte. El amor no solo es un mandamiento, sino que también es una respuesta al don del amor que viene a nuestro encuentro. Recordemos aquello que nos dice la palabra de Dios. Él nos ha amado primero.
Por tanto, la experiencia del amor se nos presenta como una aventura que empuja la vida siempre hacia adelante. Aprender a amar, por tanto, significa convertirse en sujetos capaces de amar de verdad. Y es que el amor nos desestabiliza, porque nos saca fuera de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo, y nos pone frente a la realidad de otra persona que entra de una manera atrevida en nuestra vida y nos impacta con su presencia. San Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redemptor Hominis, nos pregunta, ¿qué sería la vida sin amor? Y en el numeral 10 responde, el hombre no puede vivir sin amor. Su vida estaría privada de sentido si no se le revela el amor y si no se encuentra con el amor. Nuestra vida, queridos hermanos, es una ruina si no encuentra el amor y también si no aprendemos a amar, porque somos carentes afectivos. El paso, indudablemente, del amor al ser capaz de amar es un paso difícil, agotador, porque amar significa donarse, entregarse, pero no donar cosas, sino donarme a mí mismo, al otro, a los otros. Esta empresa, pues, de enseñar, de aprender a amar, está hoy colocada dentro de un desafío epocal, porque se trata, queridos hermanos, de reconstruir una cultura que en un entorno humano de formación de la persona, hoy es incapaz de poder amar. Hay que reconstruir una cultura que tiene que nadar, que tiene que contrarrestar la anticultura que impide amar. ¿Cuáles son estos rasgos de aquella anticultura que hace imposible el amor? Es lo que ya en los otros programas hemos hablado sobre el sujeto emotivo, la idea romántica del amor, o lo que también se conoce como el analfabetismo afectivo. El analfabetismo afectivo. Claro, la cultura hoy nos exige una exhibición incontrolada del sentir inmediato, el dar riendas sueltas a la emotividad. Cuando hay una incapacidad de entrar en contacto con el mundo de las propias emociones, de hecho, hay una consecuente incapacidad de comunicar y establecer relaciones adecuadas con los demás. Este analfabetismo emotivo es una incapacidad de leer las propias emociones y los propios sentimientos, lo que origina que sean alejados y que se exploten de manera incontrolada. El analfabetismo emotivo, el analfabetismo afectivo, es la incapacidad de escribir en la trama de la propia existencia y de la historia lo que se siente dentro de sí, permaneciendo silenciado o mal expresado. Hoy, queridos hermanos, no estamos simplemente ante una crisis de la familia y de su papel educativo tradicional, sino que la sociedad, la cultura, el mundo está trabajando, está labrando un ataque a la familia, una estrategia bien organizada para liquidar la familia. Por eso los entendidos hablan de una modernidad líquida, caracterizada por la desreglamentación, caracterizada por la privatización de las tareas y los deberes propios de la modernización. Es lo que nosotros conocemos generalmente con la palabra autonomía o individualismo, ¿no? Donde ya no se habla de derechos universales de la persona, sino derechos particulares del individuo, el derecho de los individuos. Y esta modernidad líquida que contrarresta el que nosotros podamos aprender a amar de verdad,
Esta modernidad líquida no tolera los cuerpos sólidos porque sus valores propios son la velocidad, el cambio, el flujo, lo temporal y la precariedad, o lo que hoy el Papa Francisco llama y denuncia la cultura de lo descartable. Como tal, la modernidad líquida no puede tolerar la familia, no soporta la clase, no soporta el vecindario, la comunidad parroquial. Por eso trabaja grandemente para licuarlos, para liquidarlos. Y si hay una modernidad líquida, hoy también en la pastoral nos encontramos con personas que viven con un amor líquido. ¿Cuál es este amor líquido? El amor que se ha convertido en un hecho comercial, mercantil, de supermercado. En la modernidad líquida es normal adaptar las relaciones de pareja a las relaciones comerciales. Se compara incluso al amor y a la pareja con un bien al que yo tengo derecho y que yo escojo y del que me despojo cuando ya estoy cansado y en el horizonte me aparece un nuevo producto que me gusta más, es más gratificante. Por tanto, la modernidad líquida, el amor líquido, está dominado por los antojos, por hacer lo que me da la gana. Si esto es así, encontramos una explicación contra la familia, contra el ataque que se hace a la familia fundada en el matrimonio, porque no se adecúa a las reglas de este amor, de esta modernidad líquida, y por tanto hay que liquidarla, hay que desaparecer esta institución. Entran en este ataque los programas televisivos, las telenovelas, las representaciones del amor en los medios de comunicación. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, nos dice: hipócritamente o abiertamente se sugiere y se favorece el amor débil. ¿Cuál es este amor débil? Aquel que no tiene empeño de fidelidad en el tiempo y que vive sin proyectos laboriosos para el futuro. Es hermoso tener en cuenta esto porque cuando nuestra alma no está satisfecha, se dice que la insatisfacción es el alma verdadera del comercio, quien nos impone los estilos de vida a través de la comunicación. Quien nos impone estos estilos de vida no desea nuestra felicidad, porque hay una razón: que la gente feliz no consume. Es interesante este estudio. Se dice que la infelicidad es la que produce beneficio y desarrollo, y eso nosotros los podemos constatar. Por ejemplo, cuando dos personas se divorcian, cuando dos personas se separan, entonces hay trabajo para los abogados, para los jueces. Se multiplican por 2 el número de las casas, de los vehículos, de las pensiones alimenticias. Se multiplica el consumo. Cuando me siento infeliz, voy a comprarme, por ejemplo, un vestido de X o Y color. Claro, la persona feliz consume menos. La persona infeliz es de mayor beneficio para el consumo. Es el alma, la insatisfacción del comercio. Por ejemplo, las parejas que tienen doble sueldo y no tienen hijos. Se dice que estas personas no tienen pasado ni pretenden tener futuro. Tienen doble sueldo y sin hijos. Flotan en un presente eterno, provisional y líquido. No llevan a cabo proyectos y si los llevan son proyectos a corto plazo. Son mucho más dóciles estas personas a ser enamorados por la publicidad, al estímulo. Son consumidores perfectos. En cambio, una pareja estable, casada y con hijos representa un consumidor imperfecto, porque antes de cambiar de auto, de televisor o de teléfono celular, tiene que pensar 1 y 1000 veces si lo puede hacer. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. San Agustín.